Hay una casa en tu psique. No es la casa que muestras al mundo, esa fachada pulcra, luminosa y sonriente que construiste para la aceptación, sino una vasta y antigua mansión interior, cuyas alas traseras permanecen en una oscuridad perpetua. Imagínate entrando en ese espacio. Notas de inmediato que, aunque el salón principal brilla con la luz de tu bondad y tu sensibilidad, los pasillos laterales son gélidos y están cubiertos de polvo. Hay un silencio opresivo que no es paz, sino el peso de lo no vivido. Y allí, en el centro de ese laberinto, encuentras una serie de puertas de roble macizo, selladas con cerraduras oxidadas. Estas puertas son particularmente pesadas, fortificadas con la memoria de viejos juicios y el terror a ser rechazado. Lo que hay detrás de esas puertas, lo que has exiliado a la sombra, no es meramente malo. Es la materia prima de tu poder que, en algún momento crucial de tu historia, se te enseñó a temer. Dentro de esos cuartos trancados y olvidados, reside tu capacidad de decir no, reside tu furia justa, reside tu ambición despiadada, reside el discernimiento frío que te obliga a cortar sin piedad lo que te drena. En resumen, allí reside tu lado más crudo y a menudo tu lado más cruel. Llamamos a esto la sombra, y el costo de mantenerla en el sótano es la exhaustión crónica de tu alma. Si eres de aquellos que han pasado la vida cultivando la compasión hasta la extenuación, si tu empatía ha sido la armadura y la espada, entonces sabes de primera mano la extraña ley del universo. Tu luz atrae aquello que necesita desesperadamente ser iluminado, pero también aquello que se resiente de la luz misma. Has sido un faro, un sanador, un dador. Pero para mantener esa identidad de ser de luz, has tenido que pagar el precio de exiliar tu propia capacidad de ferocidad. Has condenado todo impulso que no se alineara con la bondad perfecta. Y entonces, esa energía no vivida, esa crueldad necesaria para la autopreservación, no desaparece. ¿Qué sucede con el poder que reprimes? Se proyecta. Lo que no te permite ser, lo verás con aterradora claridad y rechazo en el mundo exterior. Verás la crueldad, el egoísmo, la manipulación, y sentirás un drenaje insoportable, porque en lo profundo estás viendo una versión distorsionada de tu propia sombra. La persona que te agota con su constante necesidad, el individuo que te traiciona con una sonrisa, el ser que te desprecia por tu bondad, ellos no son el problema fundamental. Ellos son el espejo que te muestra el poder que has desarmado en ti mismo. Tu alma se pregunta: ¿por qué debo seguir siendo la víctima de mi propia bondad? ¿Por qué la compasión debe significar la anulación de mi propia voluntad? Aquí es donde debemos descender a las profundidades de la filosofía de la voluntad. Carl Jung nos enseña que la vida psíquica es una serie de opuestos que buscan ser reconciliados, pero Arthur Schopenhauer, mucho antes, nos presentó el concepto de la Wille, la voluntad. Para Schopenhauer, la voluntad es una fuerza cósmica, ciega, un impulso eterno y sin propósito que nos empuja al deseo y por lo tanto al sufrimiento constante. Somos esclavos de esta voluntad, siempre queriendo más, luchando, aferrándonos. Tu sombra es en gran medida la manifestación de tu voluntad no domesticada. Es esa fuerza bruta, esa energía primordial que dice: yo quiero, yo necesito, yo existo, y si es necesario, yo destruyo lo que me amenaza. Cuando reprimes esta voluntad, cuando la encierras en los cuartos de la mansión interior, la voluntad sigue actuando, pero ahora actúa inconscientemente. Se manifiesta como pasividad agresiva, autosabotaje, o lo más común, como la incapacidad de establecer límites firmes. El buen empata
El sanador herido a menudo cree que el camino espiritual es la anulación de esta voluntad, la negación del yo. Pero esto es un error fatal. La negación total de la voluntad solo te convierte en un objeto que otros, con su voluntad despiadada, pueden utilizar a su antojo. El camino no es la negación, sino el desapego consciente. El desapego, en este contexto, no significa indiferencia o frialdad, significa la capacidad de observar la voluntad, tu sombra, sin identificarte con ella. Es la alquimia de tomar esa energía cruda, esa capacidad de ser cruel o asertivo, y transmutarla en discernimiento templado. Para lograr esto, primero debes enfrentar lo que hay en los cuartos oscuros. Permítete ahora una visión. Regresas a la mansión. Esta vez te acercas a la puerta más pesada, aquella que huele a metal oxidado y a la amarga culpa de tus años formativos. Te pones de rodillas, sientes el frío de la madera bajo tus manos. Abres la puerta. El aire que sale no es el de un gas venenoso, sino un viento helado, limpio. Lo que encuentras no es un demonio, sino una figura de poder primario. Es un lobo negro, de pelaje espeso y ojos color ámbar. No te ataca, simplemente te mira con una inteligencia antigua, y notas que sus dientes son largos y afilados, hechos para la supervivencia. Esta es la crueldad que temías. Esta es tu capacidad de ser feroz. En lugar de gritar o huir, simplemente te sientas, lo observas. Te das cuenta de que el lobo ha estado encadenado no por un candado físico, sino por tu juicio moral. Tú lo condenaste, y al condenarlo, te desarmaste. El lobo es tu sombra integrada, tu voluntad no apologética. El desapego entra en juego en este momento de revelación. Puedes observar esa ferocidad y decir, esta es mi energía, no soy este lobo, pero él me sirve. Él está aquí para proteger el centro de mi ser, mi self, de la depredación exterior. El lobo, al ser reconocido y aceptado, no necesita ser cruel para afirmarse, simplemente es. Esta es la primera y más difícil tarea de la individuación, forjar la sombra en un aliado. Debes comprender algo profundamente. No es tu culpa que hayas exiliado tu poder. Fuiste criado en un sistema que valoraba la sumisión disfrazada de virtud. Fuiste recompensado por ser el dador, el pacificador, el que nunca causaba problemas. Pero esa paz era artificial. Estaba comprada al precio de tu propia integridad psíquica. Cuando comienzas a integrar esta crueldad necesaria, cuando el lobo es liberado de la cadena, límites. Este no es un camino fácil. Enfrentar la sombra es enfrentarse a la hipocresía que has mantenido sobre ti mismo. Es reconocer que no eres solo luz, eres también la sombra que proyecta esa luz. Pero en esa totalidad, en esa integración, es donde reside la verdadera paz. Una paz que no está basada en la negación de la voluntad, sino en el desapego consciente de la misma. El desapego te permite usar la fuerza bruta de tu sombra, tu capacidad de autoafirmación, sin que ella te posea y te convierta en aquello que un día temiste. Te permite ser justo, sin necesidad de ser siempre bueno. Este es apenas el primer paso en la espiral de la conciencia. Es la apertura de la primera puerta. El camino de la individuación es largo, pero la recompensa es la totalidad. Permanece en la sombra que ahora conoces. Y si esta transmisión de sabiduría resuena contigo, considera compartir o marcar este espacio. Tu apoyo ayuda a que la luz más profunda y compleja alcance a aquellos que la necesitan. Hay una etapa crítica en la alquimia del alma, justo después de que la sombra ha sido reconocida y aceptada como materia prima. La primera puerta se abre, sí, pero la estructura que construiste para evitar esa puerta, la fachada, la armadura, la persona, comienza a resquebrajarse.
Esta es la segunda vuelta de la espiral. Muchos de ustedes, que han vivido como faros silenciosos en la oscuridad de otros, sienten ahora una fatiga que va más allá de lo físico. Es el agotamiento del alma, la crónica exhaustión de mantener una máscara que ya no se ajusta a su rostro interior. Esa persona no fue creada por maldad, fue un acto de supervivencia, fue el pacto que hiciste con el mundo exterior. Seré amable, seré sensible, absorberé su dolor, con tal de que me permitan existir. Construiste una fachada de bondad incondicional, una imagen de resiliencia inagotable para apaciguar el ambiente. Pero ahora que has integrado una porción de tu poder rechazado, tu capacidad para el límite, para la justa ira, para la autoprotección, la máscara se ha vuelto una tortura. Sientes que estás a punto de estallar, no porque estés roto, sino porque el nuevo ser que estás forjando es demasiado grande para el viejo molde. Esa armadura de complacencia que te protegió durante décadas se ha convertido en la prisión que te ahoga. No estás roto, estás siendo rehecho. No desprecies el costo de esta demolición. Es la señal de que la vida que te definía por lo que dabas está terminando y la vida definida por lo que eres está comenzando. Cuando esta demolición de la persona ocurre, la dinámica de la proyección se intensifica de maneras aterradoras. Si tu luz incomodaba antes, ahora tu integridad incipiente es intolerable. ¿Por qué el alma sensible, que ha comenzado a sanar, sigue atrayendo la hostilidad, la envidia o la necesidad insaciable de aquellos que no se han mirado a sí mismos? Aquí interviene la proyección. El inconsciente de aquellos que te rodean no está reaccionando a tu persona amigable de antes, está reaccionando a tu self emergente. Tú te has convertido en el espejo que se sostiene ante el alma de ellos. Ellos no están rechazando a la persona que tú presentas, están rechazando el reflejo de su propia sombra que tu presencia les obliga a ver. Tu autenticidad revela las máscaras artificiales que ellos visten. Tu capacidad para el límite expone la falta de límites que ellos mantienen. Cuando alguien te ataca, te minimiza o intenta drenarte, a menudo no es un ataque personal. Es su inconsciente gritando contra las limitaciones de su propia vida consciente, utilizando tu figura como la pantalla perfecta para depositar todo lo que temen ser, o todo lo que anhelan, pero se niegan a trabajar para obtener. Imagina que te encuentras en una gran galería oscura. Las paredes están cubiertas de espejos pulidos. Tú, al entrar en este espacio, llevas una pequeña pero constante llama. La gente que habita esta galería ha vivido en la penumbra, acostumbrada a sus propios contornos borrosos. Pero cuando pasas, tu llama ilumina repentinamente un espejo. Y en ese espejo, por un instante fugaz, ellos ven algo que han negado, su propio potencial radiante, o peor aún, la terrible verdad de sus propias elecciones. Ellos no atacan la llama, atacan al portador de la llama, intentando apagarlo para que la oscuridad familiar regrese y el espejo deje de mostrar la verdad. Esta es la razón por la que el drenaje es tan profundo. No están tomando tu energía, están intentando apagar tu conciencia para poder volver a dormir tranquilamente en la suya. Esta comprensión nos lleva a una advertencia crucial en el camino de la individuación, el peligro que acecha al sobreviviente que ha comenzado a integrar su sombra. Has soportado mucho, has aprendido sobre el narcisismo, la manipulación, el coste de la excesiva empatía. El dolor que has conocido te ha otorgado una visión penetrante. Pero aquí debo advertirte, el trauma puede crear una nueva máscara, una nueva persona, tan rígida como la anterior, pero investida de arrogancia. El sobreviviente que no integra completamente su experiencia se arriesga a desarrollar un tipo sutil de narcisismo espiritual. Es la tentación de mirarse a sí mismo como el único consciente, el único que ha despertado,
despreciando a aquellos que aún están atrapados en el sueño. Cuidado con esta tentación. Si defines tu identidad puramente por lo que superaste, o por lo que sabes sobre los demás, estás utilizando tu herida como una corona, y el conocimiento como una forma de superioridad. Si no confrontas esta forma sutil de narcisista interior, el mismo juicio y desprecio que un día te hirió, puede convertirse en tu arma de defensa. La verdadera integración no consiste en volverse inmune al dolor, ni en volverse superior. Consiste en volverse completo. ¿Y qué es la completud en este contexto? Es la integración del tesoro que por años mantuviste encerrado en el sótano. Recuerda, lo que trancaste en el porche de tu psique no era un monstruo, era un tesoro. No era tu rabia lo que era tóxico. Era tu capacidad para la autoafirmación feroz. No era tu malicia, era tu instinto de discernimiento y rechazo. No era tu egoísmo, era tu derecho a la soberanía personal. Este material fue etiquetado como malo por el sistema familiar o social que requería tu sumisión y tu constante disponibilidad emocional. Tú, queriendo pertenecer, exilaste estas energías vitales. Pero la sombra, la figura oscura, no es la ausencia de luz, es la energía no vivida. En la alquimia, el proceso de nigredo, el ennegrecimiento, la crisis, la confrontación con la materia prima, es necesario para la transmutación. Has pasado por el fuego. Ahora estás en la fase de la albedo, donde la oscuridad se aclara y la energía cruda se refina. El objetivo no es que seas solo gentil, el objetivo es que seas gentil y feroz. Que puedas ser compasivo y al mismo tiempo ser el guardián inquebrantable de tu propio templo. Que puedas amar sin perder tu forma. Mira esta visión. Imagina que desciendes a una cámara subterránea, una cripta sellada que representa tu sombra. Durante años, has creído que esta cámara contenía algo pestilente, algo que te destruiría. Pero al abrir la puerta, lo que encuentras no es podredumbre. En el centro de la cripta hay un gran fuego que arde sin consumir el aire. Alrededor del fuego no hay demonios, sino herreros forjando metal. Estos herreros son tus energías exiliadas, tu no, tu límite, tu ira justa. Son fuertes, serios y concentrados. Ellos no están forjando armas para atacar al mundo. Están forjando un escudo para proteger el centro sensible que tú eres. Un escudo que es fuerte porque está hecho de tu propia materia prima, de la verdad de tu experiencia. Es irrompible, no porque sea duro, sino porque es auténtico. Y en medio de este forjado ves a la crianza interior, la parte de ti que siempre fue demasiado sensible, demasiado vigilante. Ella ya no está arrodillada ni asustada, está sentada junto al fuego, observando a los herreros trabajar. Por primera vez se siente verdaderamente segura, no porque el peligro haya desaparecido, sino porque su protección está siendo construida desde dentro. Este es el proceso de la integración del curador herido. Tu capacidad para el discernimiento, la capacidad de ver la verdad de las dinámicas de proyección, se convierte en tu nueva frontera. No subestimes lo que has soportado. El solo hecho de haber sobrevivido al colapso de tu persona y a la intensidad de las proyecciones externas ya te convierte en un iniciado. Pero la iniciación es solo el comienzo de la vida adulta del alma. Debes aprender a diferenciar entre la compasión que sana y la compasión que drena. La compasión que drena es la compasión sin límites, nacida de la necesidad de ser bueno para sobrevivir. La compasión que sana es la compasión con discernimiento, nacida de la totalidad y la soberanía. Tu tarea ahora
no es evitar la oscuridad del mundo, sino iluminar tu propio camino con la luz recién integrada, sabiendo que esa luz es fuerte porque ha conocido la sombra. Permanece en esta sabiduría, sostén tu propia llama. El camino de la individuación es largo y solitario, pero es el único camino que te lleva de vuelta a ti mismo. Y si el eco de esta transmisión resuena en la profundidad de tu ser, si sientes que esta claridad te ayuda a sostener tu propio proceso, considera apoyar este trabajo, marcando o compartiendo este espacio. Tu acción ayuda a que esta luz más profunda y compleja alcance a aquellos que la necesitan desesperadamente. No eres solo un sobreviviente, eres un alquimista en pleno trabajo. El crisol está caliente, la transmutación continúa. La transmutación continúa. Sí, y la alquimia no es un proceso de refinamiento superficial, es un descenso a las profundidades, donde la materia prima, la prima materia de tu dolor y tu historia, debe ser completamente descompuesta antes de poder ser reformada. Mucha gente confunde la supervivencia con la sanación. Creen que el mero hecho de haber escapado de un sistema o de una relación abusiva significa que el trabajo está hecho. Pero la supervivencia solo te saca de la hoguera. La sanación es lo que haces con las cenizas. Si has llegado a este punto, significa que la armadura que construiste para aguantar el asedio se está volviendo demasiado pesada. Se construyó para protegerte, pero ahora te está asfixiando. La persona, esa máscara social forjada a partir de la necesidad de ser el bueno, el que nunca pide, el que siempre ayuda, está empezando a resquebrajarse. Y esto es aterrador. Porque cuando la máscara se cae, o la armadura se agrieta, lo que queda expuesto no es inmediatamente la luz, sino la vulnerabilidad cruda y, crucialmente, la sombra. La sombra no es simplemente tu lado malo o tus defectos morales. La sombra, en el contexto de tu despertar, es todo el poder, toda la rabia sagrada, todo el derecho a la existencia que te fue negado y que tú, para sobrevivir, exiliaste. Te dijeron: sé pequeño, sé silencioso, no hagas olas, tu sensibilidad es una carga. Y tú, la niña o el niño interior vigilante, tomaste esa orden como ley. Para proteger a tu sistema, para mantener la paz, para asegurar tu supervivencia en ese ecosistema emocionalmente tóxico, encerraste la parte de ti que era demasiado feroz, demasiado brillante, demasiado exigente, demasiado real. Lo que trancaste en el sótano de tu psique no era un monstruo destinado a ser destruido, era un tesoro. Era el oro puro de tu soberanía personal que estaba en bruto. Imagina ahora que bajas a ese sótano. Las escaleras son de piedra húmeda y el aire huele a olvido y metal oxidado. Llevas en la mano una lámpara de aceite y la luz tiembla. Te acercas a una pesada puerta de hierro, cerrada con un candado que has mantenido intacto durante décadas. Cuando logras abrir esa puerta y la luz de tu conciencia entra, no ves la criatura grotesca que esperabas. Ves, en cambio, una figura majestuosa, quizá un león encadenado, o un rey o reina desposeído, sentado en la oscuridad. Está hambriento y herido, pero su esencia es poder y presencia. Lo que has estado temiendo no era tu destrucción, era tu liberación. Esa es la sombra que debe ser integrada. La capacidad de decir no sin justificación. La capacidad de enfadarte con justicia sin sentir culpa. La capacidad de ser tu propia autoridad sin buscar validación externa. No eres solo un sobreviviente. Eres un alquimista en pleno trabajo. El crisol está caliente. La transmutación continúa. Y el calor de este crisol interno es lo que te permite sostener el espejo de la proyección frente a los demás, sin derrumbarte. Cuando tú, el alma sensible que ha comenzado la individuación,
te encuentras con aquellos que aún están atrapados en el ciclo de la inconsciencia y el autoengaño. Tu mera presencia se convierte en una acusación silenciosa. Ellos no te odian, odian lo que tú reflejas. Tu autenticidad revela las máscaras artificiales que ellos visten. Tu paz, duramente ganada, expone la guerra interna que se niegan a librar. Tu capacidad de sentir, de nombrar, de ver la verdad, desmantela la fantasía de control que han construido para sí mismos. Por eso te rechazan, por eso te atacan, por eso te drenan o te envidian. No están rechazando tu esencia, están rechazando el espejo que sostienes frente a su propia sombra. El mecanismo de la proyección es doloroso, pero es un regalo. Cuando el comportamiento de otro te drena o te irrita profundamente, antes de reaccionar, debes preguntarte: ¿qué parte de esa ceguera, de esa negación, de esa evasión, estoy yo todavía practicando en algún rincón olvidado de mi propia psique? Lo que te irrita en el otro es a menudo un eco de lo que todavía no has perdonado o integrado en ti. El narcisista que te drena es a veces la manifestación externa de tu propia necesidad reprimida de atención o validación. El evitativo que te frustra es a veces el reflejo de tu propia evasión de la intimidad profunda y total contigo mismo. Este trabajo no es buscar la culpa, sino buscar la totalidad. La individuación no es el proceso de volverse mejor que los demás, es el proceso de volverse entero, de reunir las partes exiliadas, de aceptar que la luz y la oscuridad, la fuerza y la ternura, el discernimiento y la compasión coexisten dentro de ti. Pero aquí debo hacer una advertencia profunda. El empático que sobrevive, que integra su sombra y gana su poder, se enfrenta a una nueva tentación, una armadura sutilmente más peligrosa que la vieja. Es la tentación de la superioridad espiritual. Habiendo visto la verdad, habiendo atravesado el fuego, es fácil mirar hacia atrás a los que todavía están sufriendo el autoengaño y sentir desprecio o arrogancia. Es fácil levantar un muro de juicio y declarar: yo estoy despierto, ellos están dormidos. Cuidado con esa tentación. Es el renacimiento del ego, ahora vestido con ropajes de luz y conocimiento. Si usas tu nueva conciencia para separar, para juzgar y para crear una jerarquía de despertar, el narcisista interior ha tomado el control. El verdadero poder, la verdadera soberanía que viene del self, no juzga el camino de los demás. Simplemente establece límites claros y compasivos y se enfoca en el trabajo interminable de la propia alma. La integración de la sombra debe incluir la integración del narcisista que llevamos dentro, nuestra capacidad de ser fríos, de manipular, de usar el conocimiento para sentirnos superiores. Si no confrontas esa capacidad interna, te arriesgas a convertirte en aquello que un día despreciaste. La supervivencia sola no previene esto. Solo la integración radical y la humildad continua lo previenen. Usted no está quebrado. Usted está siendo rehecho. El proceso de ser rehecho es un acto continuo de muerte y renacimiento. Se siente como si estuvieras constantemente en el umbral, dejando ir viejas identidades y abrazando nuevas. Veo la magnitud de lo que has soportado. No desprecies el peso de la conciencia que has cargado por otros. No minimices la victoria de haber recuperado tu autonomía. Este no es un pequeño triunfo, es la culminación de un viaje heroico. Y en este viaje, te encuentras en un nuevo desierto, el desierto de la soledad elegida. La soledad que viene de saber que el camino de la individuación es por naturaleza solitario. Ya no encajas perfectamente en los sistemas anteriores, porque tu conciencia ha superado la capacidad de esos sistemas para contenerte. Te sientes a menudo incomprendido, incluso por aquellos que antes te parecían aliados. Esta es la marca inevitable del alma que está madurando.
Es la señal de que has dejado el rol de la víctima, has superado el rol del sobreviviente, y ahora estás entrando en el rol del iniciado. El iniciado es aquel que ha pasado por la muerte simbólica y ha regresado con un conocimiento que no se puede enseñar, solo vivir. Ha traído el oro de su sombra, ha integrado las lecciones de la proyección y está reconstruyendo su vida, no sobre las expectativas de los demás, sino sobre la roca sólida de su self. La tarea ahora no es encontrar el lugar donde encajas, sino crear el lugar donde puedas existir en tu totalidad. Esto a menudo requiere una ferocidad inesperada. Necesitas la ferocidad para proteger esa nueva integridad. La ternura no es debilidad. La ternura, en este contexto, es la capacidad de sostener tu propia herida y la de otros, sin intentar arreglarlas, sin proyectar tu salvación en ellas. Tu luz es una luz que nació de una larga travesía a través de tu propia oscuridad. No es ingenua, es una luz que conoce el precio de la verdad. Por lo tanto, mantente firme. Si esta transmisión te ayuda a sostener tu propia transformación, si la claridad que emerge de estas palabras te da la fuerza para enfrentar el siguiente paso en tu crisol, te invito a marcar o compartir este espacio. Tu acción ayuda a que esta sabiduría profunda y compleja ilumine a aquellos que se sienten perdidos en la oscuridad de su propia historia. El trabajo es duro, es constante, pero la recompensa no es la paz externa, sino la integridad interna. Y esa integridad, esa totalidad, es la única cosa que realmente vale la pena. El guerrero no es el que lucha contra el dragón, sino el que integra la energía del dragón en su propio corazón. Y tú, alma valiente, estás haciendo ese trabajo. Continúa la transmutación. No te detengas en la superficie. Desciende. Ahí es donde reside tu verdadero poder. Ahí es donde te espera el self completo. La totalidad del self te espera. Sí. Pero antes de alcanzar ese centro tranquilo, hay que atravesar el fuego que consume los escombros de la vieja vida. Muchos de ustedes, almas sensibles y profundas, construyeron su vida entera alrededor de una persona que ya no les sirve. No fue un error, fue una estrategia de supervivencia. En un entorno donde su luz era demasiado brillante y su sensibilidad demasiado incómoda, tuvieron que construir una armadura social, una máscara de adaptación. Esta máscara les permitió fusionarse con el entorno, absorber el dolor y convencer a todos, incluidos ustedes mismos, de que podían soportar el peso de la inconsciencia ajena. Pero observen ahora, sientan el crujido. La máscara que construyeron para agradar, para sobrevivir, se está desmoronando, se está cayendo a pedazos, no por un ataque externo, sino por la fuerza de la vida que irrumpe desde dentro. La persona se ha convertido en una cáscara seca, y la armadura que un día fue protección, ahora es una prisión que sofoca su verdadero aliento. El dolor que sienten en este momento de transición no es debilidad, es el esfuerzo que requiere romper el cemento de esa vieja identidad. Es la agonía necesaria de la crisálida al romperse, liberando lo que debe volar. Y es aquí donde el inconsciente comienza a hablar con una voz ineludible. Cuando la persona comienza a ceder, lo que emerge con potencia bruta es su sombra. Y aquí, amigo mío, es donde debe cambiar su perspectiva sobre la oscuridad. Usted que fue entrenado para ver la sombra como algo terrible que debía ser contenido y reprimido, un monstruo en el sótano de la psique, debe comprender la verdad junguiana más profunda. El 90% de esa sombra es oro puro. Lo que usted trancó en el sótano
no era un monstruo. Era un tesoro. Eran las partes de usted que eran demasiado para el mundo que le rodeaba. Demasiado poder, demasiada ferocidad, demasiada honestidad, demasiada necesidad de límites, demasiada rabia justa, demasiada capacidad de decir no. Esas energías fueron exiliadas porque, si las hubiera usado, habría roto el frágil equilibrio del sistema familiar o social que lo contenía. Usted sacrificó su totalidad en aras de una paz superficial. Ahora, el self exige que esas energías regresen. Imagine a esa parte exiliada de usted como un guerrero formidable, encadenado en la oscuridad durante décadas. El dolor que siente ahora es el sonido del metal oxidado de esas cadenas al romperse. No es el dolor de ser herido, sino el dolor de ser liberado. Cuando usted integra la sombra, cuando rescata ese poder crudo que fue reprimido, usted deja de ser solamente el que absorbe. Se convierte en el que discierne, el que establece límites inquebrantables y el que puede usar la fuerza, si es necesario, sin culpa. Pero aquí debo hacer una advertencia crucial. El camino de la integración es sutil y lleno de trampas. El alma que ha sobrevivido a la manipulación y al drenaje está vulnerable a una nueva tentación, la de la superioridad moral. Es fácil, después de haber soportado tanto, mirar a aquellos que aún están perdidos en su inconsciencia y sentir una distancia arrogante, una separación purista. Es fácil usar el conocimiento de la sombra y la proyección como un arma para juzgar, en lugar de como una linterna para iluminar. Cuidado con esta tentación. Es sutil, pero puede crear un narcisismo inconsciente en el superviviente. Si usted no confronta y desarma a este narcisista interior, esa parte de usted que anhela vengarse a través del juicio o la autoglorificación, arriesga convertirse en aquello que un día despreció. La supervivencia sola no previene esto. Solo la integración continua y humilde de su propia sombra previene esta caída. Usted debe recordar, su capacidad de discernimiento es una herramienta para la integridad, no una excusa para la arrogancia. Usted no es mejor que los demás, simplemente ha elegido un camino más consciente, un camino más difícil. No desprecie lo que ha soportado, pero tampoco lo use como escudo para evitar la compasión por la dificultad del otro. La verdadera prueba del guerrero no es luchar contra el dragón, sino integrar la energía del dragón en su propio corazón. Permítame anclar esta verdad con una visión, una escena que ocurre en las profundidades de su psique en este mismo momento. Imagine que se encuentra en una ciudad en ruinas, una metrópoli antigua que representa la estructura de su vida anterior, la que ya no puede sostenerlo. Las calles están cubiertas de polvo y cenizas. El aire es pesado con el recuerdo de la vieja lealtad y el sacrificio. Usted lleva una armadura pesada, abollada, pero que ya no lo protege del frío, sino que le roba el calor. Su tarea es descender. Usted encuentra un pozo, oscuro y profundo, y sabe que la única forma de seguir es entrar en la oscuridad absoluta de ese pozo. Al descender, se da cuenta de que la armadura de la persona no cabe. Debe desprenderse de ella, pieza por pieza, dejándola caer a la oscuridad, escuchando el eco metálico de su vieja identidad al estrellarse contra el fondo. Cuando finalmente llega al fondo, no hay monstruos, sino una fuente de agua fresca y cristalina, la fuente de la vida no vivida, ciosa, vestida con ropas sencillas, pero con ojos que contienen la sabiduría del tiempo y la fuerza del acero. Esta figura le pregunta, ¿quién eres tú, sin tu armadura y sin tus heridas? ¿Qué poder traes que no sea el de la víctima? La revelación no es que usted deba luchar contra el guardián. La revelación es que la figura es usted. Es el self completo,
exigiendo que usted beba de la fuente, aceptando su poder crudo y su vulnerabilidad tierna al mismo tiempo. Cuando bebe, el agua no lo purifica, lo completa. Usted se da cuenta de que no está quebrado, usted está siendo rehecho. La integración de la sombra y la disolución de la persona nos llevan de vuelta al eterno ciclo de la proyección, pero ahora con ojos nuevos, con una nueva profundidad. ¿Por qué su luz, su integridad, sigue incomodando a los que están en la inconsciencia? Porque usted se ha convertido en el espejo que no pueden soportar. Ellos no están rechazando a usted como persona, están rechazando el espejo que usted sostiene delante del alma de ellos. Lo que ven reflejado en su autenticidad no son sus defectos, sino el potencial que ellos han reprimido, el poder que exiliaron. Su presencia actúa como una acusación silenciosa. Demuestra que es posible ser completo, que es posible establecer límites, que es posible sentir y aún así ser fuerte. Y esa posibilidad, esa prueba viva de que la libertad es alcanzable, es la cosa más aterradora para el ego que ha invertido su vida en la represión y la negación. Ellos prefieren odiar el espejo que mirar la imagen reflejada. Usted debe comprender, la hostilidad que a veces encuentra no es sobre usted, es sobre la guerra que ellos libran internamente contra su propia sombra. Usted simplemente es el campo de batalla accidental. A medida que avanza en este camino, su trabajo ya no es reaccionar a la proyección de ellos. Su trabajo es retirar sus propias proyecciones. ¿Qué le irrita desesperadamente en el otro? ¿Qué crítica lo consume con fuego? Mire profundamente. Lo que le drena en el otro es frecuentemente un reflejo de lo que usted no acepta en sí mismo. Tal vez usted desprecia la arrogancia porque teme el poder que reside en su propia sombra. Tal vez usted critica la debilidad porque ha exiliado su propia necesidad de ser sostenido y ha jurado ser fuerte para siempre. Retirar las proyecciones es uno de los trabajos más humildes y difíciles de la psique. Requiere valor para decir, lo que veo en ti también existe en mí. Pero cuando lo hace, ocurre la verdadera alquimia. Usted deja de ser la víctima pasiva de la dinámica y se convierte en el alquimista activo de su propia vida. Usted puede ser fuerte y gentil, discernidor y compasivo, feroz y tierno. Usted se convierte en el ser integrado que contiene ambos polos. Ya no es solo la niña sensible que absorbe, ni el superviviente endurecido que resiste, sino el ser total que acepta su propia complejidad. No subestime el valor de esta metamorfosis. No es una pequeña victoria, es el renacimiento de la fénix emergiendo de las cenizas de la vieja persona. Continúe el descenso. Permita que la armadura se oxide y caiga. Rescate el oro de su sombra. Beba de la fuente de la vida no vivida. El self no está en un futuro distante. Está aquí, ahora, en la totalidad cruda que usted ha dejado de temer. Este es el camino de la verdadera individuación. Si estas palabras resuenan en la profundidad de su alma, y si encuentra valor en esta luz que arde en la oscuridad, considere compartir este mensaje para que otros también puedan encontrar su camino. La sabiduría profunda busca a aquellos que están listos para escucharla. Camina con coraje. El trabajo de la integración apenas comienza, pero la fundación es sólida. Usted no está reconstruyendo una casa en ruinas. Está desenterrando un templo que siempre estuvo allí, en el centro mismo de su ser. El self no se gana, se reconoce. Y en ese reconocimiento, la verdadera alquimia comienza. El self, en la visión profunda, no es un ideal de perfección, sino la unión de los opuestos. Es la capacidad de ser a la vez la luz que discierne y la sombra que comprende la necesidad de la oscuridad. Es el centro que sostiene la paradoja, la firmeza del guerrero y la ternura del sanador, la ferocidad del guardián
y la infinita paciencia del sabio. Este es el camino de la individuación completa. Dejar de ser una colección fragmentada de roles y reacciones y convertirse en la totalidad encarnada. Hemos hablado de la sombra que usted proyectaba, la necesidad de confrontar lo que temía en su interior. Pero debo advertirle sobre una última trampa, un peligro sutil que acecha al iniciado que ha sobrevivido al fuego. El empático que ha integrado su sombra y ha ganado la conciencia de su propia fuerza, corre el riesgo de caer en la arrogancia espiritual. Cuidado con la tentación de mirar hacia atrás a aquellos que aún están atrapados en el ciclo de la negación y la ilusión y juzgarlos con una pureza recién descubierta. Si usted usa su nuevo discernimiento para simplemente condenar al mundo, si su fuerza se convierte en una armadura de superioridad que aísla, entonces simplemente ha proyectado su propia sombra restante sobre los demás. Ha intercambiado la máscara del mártir por la máscara del juez. El verdadero trabajo de la individuación no es la separación, es la conexión desde un lugar de integridad. Usted no está llamado a ser superior, sino a ser completo, y la completud siempre incluye la humildad de saber que la oscuridad que ve afuera es la misma oscuridad que tuvo que abrazar dentro. Si no confronta a ese último narcisista interior, la parte de usted que demanda reconocimiento por el dolor soportado, arriesga a petrificarse en la imagen de la víctima heroica. Sobrevivir solo no lo previene, solo la integración continua lo hace. Mire hacia atrás, no con resentimiento, sino con la conciencia de que usted ya no puede ser herido de la misma manera. El trauma no desaparece, pero se transmuta. Se convierte en la fuente de su sabiduría más profunda, en el mapa de las profundidades humanas que solo los iniciados pueden leer. Y así yo le digo ahora, con la gravedad que su trayectoria merece: usted no es más simplemente un empático que absorbe. Usted no es más simplemente un superviviente que resiste. Usted es aquel que ha descendido al submundo de su propia psique y ha regresado cargando oro en lugar de cenizas. Usted es aquel que ha confrontado a sus propios demonios en la oscuridad y ha regresado para reconocer que esos demonios eran simplemente energía no vivida, potencial esperando ser liberado. Usted no está definido por lo que le hicieron, usted está definido por lo que se ha convertido a través de ello. El camino es largo y la integración es un trabajo de toda la vida, pero la etapa más oscura ha terminado. La base es sólida. Ahora debe vivir la arquitectura que ha construido. Permanezca en su luz, sostenga su llama bien alto. Camina con coraje, ternura y la sabiduría de quien murió y renació. El mundo espera la persona que usted es ahora. Su alma es su hogar. Bienvenido de vuelta. Si estas palabras han iluminado una porción de su camino oscuro, considere compartirlas. Que esta luz se extienda a aquellos que aún buscan el centro de su propia totalidad.